Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Divo Economía. Hacía tiempo que no nos veíamos por aquí, pero volvemos ya al ataque. Ahora vamos a tratar el tema 2, el tema de qué es el mercado, amigo. Hablaremos de esto en este primer chiquivídeo, hablaremos de qué es el mercado, así conceptuándolo, introduciéndolo, aunque hablaremos a lo largo de los demás capítulos de este segundo tema, hablaremos de lo que es el mercado y seguiremos viéndolo hasta el final, incluso hasta el final del curso. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los agentes económicos, del flujo circular de la renta y, como ya he dicho al principio, de qué es el mercado, conceptuarlo así un poquito por encima y ya luego nos meteremos en ajo más adelante. En fin, sin más dilación, venga, vamos a ello. Bien, pues vamos a ello. Bueno, quise poner este pequeño dibujo de SL Coco, algo así. Bueno, Rodrigo Rato, lo podéis buscar y entenderéis, digamos, esta frase, ¿no? Esta frase que dice aquí el recluso es el mercado, amigo. 40 euros por un paquete de tabaco es el mercado, amigo. Bueno, en fin, que tonterías aparte. Buscadlo, que no quiero hacer spoiler, y mirad de dónde surge esta frase y digamos, meme o esta caricatura. El caso es que vamos ya a hablar de qué es el mercado y cuando pensamos en el mercado siempre pensamos en un lugar, en el mercadillo de nuestro barrio, en un sitio en particular, ¿no? Donde se compra la fruta, la carne. Ese concepto sí que es verdad que debemos tenerlo en cuenta como parte del mercado, al menos desde el punto de vista tradicional. Pero hoy en día este concepto, debido al avance tecnológico, al avance social, a la globalización en general, se ha quedado obsoleto, o más que obsoleto, se ha quedado, digamos, hay que especificar cuando estamos hablando de un mercadillo, de un sitio o de un lugar en particular. Cuando hablamos de mercado en economía, estamos hablando de una serie de personas que, digamos, compran y venden un producto independientemente de dónde se encuentren. ¿Qué puse aquí? Es un lugar donde las personas intercambian bienes y servicios por dinero. Es decir, ¿es esto? No. Recordemos que desde el punto de vista de la economía hablamos de mercado cuando estamos refiriéndonos a individuos que compran y venden independientemente de donde esté. No sé lo que puse, pero lo leo. Cuando hablamos de mercado pensamos en esto. Pero esto estaría muy lejos de la realidad hoy en día. Desde el punto de vista tradicional, podríamos decir que es un lugar, pero con el paso del tiempo, el crecimiento tecnológico y la globalización, la interconexión entre los individuos, este concepto se amplía para incluir a todos los agentes, es decir, personas, que intervienen en una actividad concreta. Por ejemplo, el mercado de la fruta. Nos referimos a todos los que compran y venden fruta independientemente de dónde se encuentren. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de los agentes económicos, digamos de instituciones o personas que son importantes para poder decir que existe un mercado, un flujo económico en un país. Dentro de los mercados hay una serie de agentes económicos que son nada más y nada menos que los intervinientes, es decir, las personas o instituciones que realizan actividades económicas y se relacionan entre ellos para satisfacer sus necesidades, sobre todo esto. Nos relacionamos con el entorno, con las personas, con las instituciones, con el propio entorno, incluso pensando en la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros somos agentes, pero vamos a ver en qué posición o parte de esos agentes estamos, ¿no? Bien, tenemos economías domésticas. Como su nombre indica, son o representan a las familias, trabajadores, que somos todos realmente. Las familias serían las economías domésticas. Las empresas, que sería, digamos, el segundo tipo de agentes, son aquellas que se dedican a producir bienes y servicios, evidentemente. El sector público, que es un agente más, son todas las instituciones públicas, incluyendo el gobierno, el Estado, las concejalías, ayuntamientos y demás, que intervienen en, digamos, la relación que existe entre las economías domésticas y la empresa, sobre todo distribución de la renta y también consumen como parte digamos,
de los agentes que viven en esta economía. Y por último, una cosa que no se ve mucho en los libros y que a mí sí me gusta mencionar, porque vivimos en un mundo donde hay sector exterior, es decir, no vivimos en una autarquía. Entonces en los libros muchas veces se quedan cortos y solamente presentan 2 o 3 economías domésticas para facilitar, digamos, el entendimiento, pero creo que somos suficientemente maduros para entender que existen las familias, existen las empresas, existe el Estado como metonimia, es decir, el sector público para incluirlo a todo, y el sector exterior, que son todos los agentes que están fuera de nuestras fronteras. Bien, ¿y quiénes son las economías domésticas, las familias? Pues son todos los individuos, realmente somos todos que consumimos bienes y servicios y aportamos fuerza laboral, trabajo, fuerza laboral ya sea de manera física o intelectual, es decir, damos nuestro tiempo a cambio de un dinero. Esto es importante, ya lo veremos más adelante en el flujo circular de la renta. El mercado de factores productivos es donde aportamos este trabajo. Su función principal, esto es muy importante, su función principal es consumir y buscan maximizar la utilidad de su consumo. Realmente lo que establecemos como axioma, como prioridad básica, que quieren consumir y además quieren ser en ese consumo lo más felices posibles, es decir, maximizar su felicidad cuando adquieren bienes y servicios. Esto es importante, creo que lo vimos ya o lo mencionaremos también en futuras ocasiones, pero lo vimos en el primer tema ya, que es la maximización de la utilidad o qué es la utilidad como concepto. Por otro lado tenemos a las empresas, que son todos los individuos e instituciones que producen bienes y servicios y que pagan por la fuerza laboral. Es decir, ofrecen bienes a las familias, que ya le hemos mencionado, y además les pagan a esas mismas familias ese trabajo que estas familias ofrecen en el mercado de factores productivos. Repito, ya lo veremos en el flujo circular de la renta. Y como dato importante, su función principal es producir y buscan maximizar los beneficios a través de la eficiencia. Es decir, en ese proceso productivo reducen costes y aumentan las ventas para que el beneficio sea lo mayor posible. Ese es, digamos, desde el punto de vista económico básico, digamos, el objetivo fundamental de cualquier empresa. ¿Y quién es el sector público? Pues son todas las instituciones que tienen como objetivo producir bienes públicos, sanidad, educación, justicia, etc. Además, la retribución, digamos, de la renta de manera más o menos igualitaria. Es decir, quitar a los que más tienen, o sea, vamos a decir, lo decimos así, incluso quitar a los que más tienen para darle de aquella manera esos servicios mínimos que necesita toda una población saludable para los que menos tienen. Por ejemplo, educación, que todos puedan tener al menos una educación básica, digamos, fuerte. Educación, que todos tengan sanidad, que además te puedes pagar una sanidad privada. Sí, puedes pagarte una sanidad privada porque tienes dinero, eres, digamos, pudiente, pero también tienes una sanidad pública, que las personas que no se pueden tener una sanidad privada, en este caso, tengan esa sanidad pública en el mismo nivel que cualquier persona. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y realizan consumo público, gasto, lo que llamamos gasto público. Por ejemplo, necesito abrir hospitales, necesito abrir escuelas, arreglar las carreteras, el alumbrado. Pues todo ese dinero lo recogen de los impuestos, que también lo veremos en el flujo circular de la renta, y lo proyecta a la sociedad a través de ayudas a las familias, subvenciones a las empresas, a través del gasto público en infraestructuras, por lo que ya he dicho, y de esta manera activamos la economía, que también lo veremos en macroeconomía, y su objetivo fundamental, como cualquier agente económico de este esquema, es maximizar la utilidad social en este caso. Debería ser ese, podemos discutirlo, pero debería ser maximizar la utilidad social, que una población sea de forma general lo más feliz posible, ¿no? Crear una sociedad equilibrada. Bien, y por último, repito, un sector que está relegado de los libros es el sector exterior, pero que básicamente se podría introducir, y es que de hecho lo hago, diciendo que son todas las instituciones mencionadas anteriormente, es decir, familias, Estado,
o sector público más bien, y empresas que están fuera de nuestras fronteras. Leo lo que he puesto aquí. Son todas las instituciones mencionadas anteriormente que en un mundo globalizado no pertenecen al país, pero mantienen relaciones con este, ya sean familias, empresas o el sector público de un país extranjero. Es decir, comerciamos con Portugal, comerciamos con Francia o con Estados Unidos, por supuesto. Vendemos productos como por ejemplo el aceite, el jamón o el vino a otros países que no son España, por supuesto. Compramos cosas de otros países, gasolina, gas, compramos servicios de otros países, por supuesto. Entonces estamos en relación con estos países y hay un flujo económico que va más allá de nuestras fronteras y por lo tanto reivindico que este sector siempre se debe explicar también. Bien, y ahora sí, vamos a hablar del flujo circular de la renta. ¿Y qué es un flujo? Pues básicamente es la relación que existe entre los agentes y que producen flujos de dinero, ¿vale? De pasta, de monetario y de cosas. Esto lo he puesto entre comillas porque, claro, cosas son palpables, cosas que son reales, en teoría. La fuerza laboral ¿es palpable? Pues mira, no es palpable, pero entendemos que es el tiempo que dedican las personas a realizar un producto o un trabajo en favor de una empresa y a cambio de un salario. Entonces, ¿qué fluye en sentido, es decir, en sentido de la empresa hacia el trabajador? Pues dinero, ¿vale? Supongamos que le llamaremos flujo no real. Y no real, y tiene sentido más hoy en día que nunca, porque el dinero es una convención entre los individuos que pertenecemos a una sociedad. De hecho, ahora mismo la mayoría del dinero que fluye a través de bits, de ceros y unos, es decir, son números dibujados en la pantalla de nuestros móviles. Por lo tanto, vemos que es el flujo no real o monetario y sin embargo lo que yo doy a la empresa, mi fuerza laboral, lo tendremos como real. ¿Qué también es real? Productos y servicios, por ejemplo. Al primero le llamaremos, ya lo he dicho, flujo monetario y al segundo flujo real. Vamos a ver cómo se relacionan estos individuos, estos agentes. Bien, pues con este color vamos a poner el flujo monetario, ¿vale? Y con el color amarillo el flujo real, el de las cosas. Y lo primero que vamos a hacer o dibujar es un esquema donde vamos a ver un sistema cerrado, autárquico, es decir, no hay sector exterior y tampoco hay intervención estatal, no hay sector público. Vamos a suponer que solo existen dos agentes para simplificar, vamos de menos a más, ¿ok? Bien, ¿qué dos agentes existen? Evidentemente los que faltan, que serían familias y empresas. Y estas familias y estas empresas se relacionan, como ya sabemos o ya hemos mencionado, y es culturilla general, a través de bienes y servicios. Estas familias necesitan cosas, necesitan zapatillas, necesitan ropa, necesitan comida, frutas, etc. ¿Sí? Y las empresas fabrican esas frutas a cambio de dinero. Bien, para esto necesitamos incluir el mercado de bienes y servicios. Para simplificar, vamos a suponer que es un sitio en particular y donde las empresas llevan su dinero, compran esas cosas y ese dinero se va a las empresas que venden. ¿Y qué venden en particular? Pues esas cosas, naranjas, frutas, comida, ropa, que fabrican, las llevan a este mercado y de este mercado se van a las casas de las familias. Esto es lógica. Ahora bien, ¿cómo producen estas empresas esos bienes, esa ropa, esos zapatos, etcétera? Pues necesitan trabajadores. ¿De dónde proceden estos trabajadores? De las familias. Y particularmente tienen que pagarle un salario a estas familias para que estas familias tengan dinero para comprar otros bienes. Y así generamos el círculo. Para esto incluimos otro mercado, el mercado de factores productivos, donde la empresa va, contrata trabajadores, le paga un dinero, por eso flujo monetario, y ese dinero va al bolsillo de las familias, que utilizan luego, evidentemente, para comprar estas cosas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Qué viene de las familias? Como ya hemos mencionado también, la fuerza laboral, el tiempo que dedican o que le prestan a la empresa para fabricar estos productos. Ya tendríamos, por ejemplo, un flujo circular de la renta donde es autárquica este esquema, es decir, no hay sector exterior y tampoco hay intervención estatal.
Bien, veamos un sistema cerrado, autárquico, pero ahora sí con intervención estatal, es decir, hay sector público y lleva a cabo sus funciones, que es básicamente regular, digamos, el mercado, regular la economía para que haya una sociedad equilibrada, como hemos dicho antes, ¿no? Bien, pues aquí tenemos el esquema anterior y vamos a incluir el Estado. ¿Y cómo se incluye el Estado aquí? Es decir, ¿cuál es la relación del Estado con las familias y las empresas? Es puramente monetario, básicamente porque el Estado cobra impuestos a las empresas y también a los individuos. Es decir, a la empresa le cobra el impuesto de sociedades y a los individuos el IRPF, el impuesto sobre la renta de personas físicas. ¿Qué hace con todo ese dinero? Pues con ese dinero lo redistribuye, que es la función, digamos, fundamental del Estado, o debería serlo. Entonces, le da ayuda a las familias que más lo necesitan, el paro, subvenciones, ayuda por familia numerosa, etc. Y a las empresas también da ayudas, por supuesto, subvenciona empresas, a lo mejor empresas importantes, empresas que contraten personas mayores de 45 años y que reduzcan el paro, da subvenciones para proyectos ecológicos, etc. Entonces, todo el dinero que recauda, tanto de las familias como de las empresas, lo vuelve a redistribuir tanto en ayudas, en subvenciones y en gasto público. Y esto tampoco es una cosa que suelen decir en los libros, pero creo y reivindico nuevamente que debería. ¿El Estado se relaciona con los mercados de bienes y servicios a factores productivos? Por supuesto. ¿Por qué? Me lo invento. Una escuela pública necesita mesas, necesita luces y necesita un servicio. Por lo tanto, compra de estos sitios estas mesas, este servicio, y va al mercado del factor productivo porque necesita, por ejemplo, trabajadores. No hablo de los funcionarios, que son los trabajadores propios del Estado, sino también de empresas, subcontrataciones, que le prestan servicios para llevar a cabo, yo que sé, una limpieza del jardín, una reestructuración, etc. Y, por supuesto, ¿qué da a cambio el Estado a estos mercados? Pues dinero. Esta, digamos, que sería el verdadero flujo o la verdadera relación que existe del Estado con todos los agentes que intervienen, empresas y familias, y con los mercados que existen de bienes y servicios y de factores productivos. Bien, y por último, como ya vamos viendo, ¿cómo incluimos al sector exterior en este esquema anterior? Pues ahora vamos a ver un sistema abierto, es decir, no autárquico y con intervención estatal, donde sí hay sector público. Bien, partimos siempre de la base, de lo que teníamos anteriormente. Vamos expandiendo. ¿Con quién se relaciona el sector público? Se relaciona tanto con las familias como con las empresas. Sobre todo lo entenderemos fácil con las empresas, pero con las familias también. Es decir, el sector exterior puede dar dinero a las familias, por supuesto. Un español, un informático, le envía un sistema informático, un servicio para a alguien de Estados Unidos, puede recibir, o alguien de Estados Unidos puede dar dinero a alguien que está aquí, a una familia que está aquí, ¿no? Podemos recibir ese dinero desde fuera a las familias que están aquí, digamos, en nuestra isla, ¿no? En nuestro país, en este caso. ¿Y cómo envían las familias, en este caso, dinero al exterior? Pues fácil, si compras, yo que sé, un portátil en Amazon o en AliExpress y te lo traen de China o de Bangladesh, de donde sea, pues evidentemente es dinero, flujo monetario que está yendo de las familias hasta esa empresa que está en el sector exterior, ¿vale? El Estado también se relaciona con el sector exterior en este mismo sentido, ¿ok? Lo que pasa es que por cuestiones de bidimensionalidad no puedo incluir otro sector exterior en paralelo, pero sí que estaría por aquí y se relaciona en el mismo sentido que las familias o que las empresas. Bien, ¿qué viene del sector exterior? ¿Qué viene de aquí hacia allá? ¿Qué flujo real? Pues a lo mejor un servicio, la mano de obra de las familias con el sector exterior, ¿ok? ¿Y qué viene del sector exterior aquí? Pues ese portátil que hemos comprado en Bangladesh. En el mismo sentido, y se entiende mucho más rápido con las empresas, es que las empresas envían dinero al sector exterior cuando necesitan, por ejemplo, un material. Yo necesito chips para la fabricación de móviles, porque tengo una empresa española que fabrica móviles, BQ. Entonces, necesito chips de China o de Japón, de exactamente lo mismo. Pues yo le envío dinero.
Al igual que el sector exterior me envía dinero a mí porque hay una empresa de República Dominicana que me compra los móviles y por lo tanto yo le envío móviles al sector exterior. Es decir, en sentido contrario, yo recibo dinero y yo le envío móviles. Lo dicho, ¿qué me viene del sector exterior? Los chips que he comprado para fabricar esos móviles. ¿Y qué le envío yo al sector exterior? Esos móviles que me compran empresas de otros países, como en este caso el ejemplo República Dominicana, o personas que están en Haití. Da exactamente lo mismo. Esa es, digamos, esta sería el esquema, este sería el esquema, el flujo circular de la renta completo. El que me gustaría que la gente se supiese realmente, no el esquema básico que nos enseñan en cuarto de la ESO, en el que se incluyen solo familias y empresas, o en el que hay una conexión intentando evitar el mercado de factores productivos y el de bienes y servicios, o intentando evitar hablarle a los alumnos de la conexión que existe entre el bienes y servicios, el mercado de bienes y servicios y factores productivos y el Estado, etcétera. Bueno, nada, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido corto y entretenido, sobre todo lo segundo. ¿Y qué vamos a ver en el siguiente chiqui vídeo o la siguiente parte de este segundo tema? Vamos a ver la oferta, la demanda, el precio, el equilibrio, que son, digamos, elementos importantes o factores importantes a tener en cuenta en el mercado. Y vamos, que gracias a estos factores el mercado funciona como funciona, veremos su funcionamiento y eso haremos, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.